La izquierda colombiana debe ser desenmascarada antes de las elecciones. Esto es una columna del teniente coronel Gustavo Roa para La Linterna Azul. La mentira, el engaño y la manipulación como fenómenos patológicos de los gobernantes se convierten en el más peligroso carburante de violencia, desolación y miseria de los pueblos. Hoy es martes 1 de abril de 2025 y vamos a hacer la lectura de esta columna aquí en MG Noticias. Estamos a pocos meses de elegir un nuevo gobierno para iniciar la reconstrucción de un país postrado como está el día de hoy Colombia. Pero antes Petro ha citado a una consulta popular con la presunta intención de sacar adelante sus reformas laborales y de salud, las cuales afectan gravemente estos dos importantes elementos sociales y hacen parte de un guión previamente establecido en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. A pesar del fracaso político, la izquierda colombiana conserva intacta la vieja estrategia camaleónica de manipular sus objetivos, fines y alcances, incluso recambiando la denominación de sus pensamientos. Hoy se han autoproclamado como progresistas, pero al parecer ese nombre progresismo hace mención a la progresión sistemática del odio, la división, la miseria, la corrupción y la inequidad como factores alteradores del orden. Si bien es cierto que se ha tratado de establecer una diferencia sistemática entre el comunismo y el socialismo como movimientos eminentemente de ideologías de izquierda, asignándole al socialismo una relativa laxitud en el control de la estructura económica de los regímenes, la verdad es que los postulados, tanto el socialismo como el comunismo, izquierda y progresismo, su identidad en el trasfondo filosófico, encierran una similitud evidente con los mismos objetivos de poder, control, vigilancia y dominio sobre la producción y la voluntad del pueblo. Todos estos nombres representan esa misma ideología que tienen en cuidados paliativos a la sociedad colombiana, antes de sumirla muy pronto en la miseria total, si no reaccionamos como demócratas. La historia se repite. No es simplemente una apreciación anticomunista, es una realidad evidente en varios vecinos continentales. Los colombianos estamos aletargados en una profunda pesadilla. Cada mañana al despertarnos nos sorprendemos con una nueva manifestación de Petro y sus ineptos y corruptos ministros y funcionarios gubernamentales de confianza cuya conducta afectan profundamente la vida, tranquilidad y salud mental de millones de colombianos que han sido fieles observadores y prácticamente de la ley. Pero las conductas del gobierno, con un sentimiento de solidaridad entre antiguos integrantes de grupos narcoterroristas, benefician inexplicablemente a aquellos que han violado persistentemente la Constitución y la ley. La explicación es simple. Un gobierno conformado por desmovilizados, amnistiados o reinsertados tiene un principio de solidaridad y afinidad explícita con los movimientos terroristas actuales identificados ideológicamente con sus pasadas conductas. En Colombia, la izquierda política lleva años aplicando la estrategia del señuelo del poder inverso, con la que Stalin señalaba que se podían tumbar poderosos imperios y gobiernos en el mundo entero. Incluso Saint-Simon y Robert Owen, fundadores del pensamiento del socialismo utópico, que a diferencia de Stalin, no estimulaba la violencia de lucha de clases, mencionaban en su análisis al señuelo como una efectiva herramienta de engaño social. La izquierda colombiana, camuflada tras la escafandra participativa del liberalismo de avanzada, actúa tras bambalinas desde épocas del Balmomero, Sanín Caro y liberales de izquierda como Manuel Marulanda, Isauro Llosa y Jacobo Frías Salapri, y posteriormente por dirigentes del liberalismo de izquierda como los López Michelsen, los Santos, los Samper, los Gaitán con su movimiento UNIR,
los Gaviria, incluso los conservadores progresistas, como Belisario Betancur. Todos estos pseudoliberales se alinearon y buscaron, con insistencia y afanosamente, a nombre del liberalismo social, una presunta similitud política. El ala más radical de estos sectores, nacidos como presuntos nacionalistas, pero con un ADN de extremismo socialista, han estado altamente contaminados con la corrupción y el narcotráfico. Han buscado para el futuro atornillarse y mantenerse en el poder a toda costa, engañando a sus electores con un falsario patriotismo de base y un utópico cambio en el modelo de gobernanza. El pensamiento de estas corrientes ha estado ligado mentalmente a los principios del comunismo clásico, donde las profundas diferencias de clases sociales evidentes en toda la sociedad colectiva y la estructura de esta secta ideológica determinó identificar solo dos tipos de clases sociales: la oprimida popular, aquella que se convierte en la sólida base para la permanencia de la oligarquía comunista en el poder, y la fastuosamente rica y poderosa de los dirigentes, idealizados por la acción del fanatismo de sus propios seguidores, gracias a una dialéctica victimizante como efectivas y constantes alternativas de poder. Estamos a solo un año de las elecciones presidenciales en Colombia. Petro y su pacto histórico han desplegado una amplia estrategia electorera que le permita a esos 2,5 millones de colombianos que, como fanáticos de la hecatombe, se mantienen firmes ante su emperador, así las evidencias de un deterioro total en lo social, económico, político y relaciones exteriores sean evidentes. Esa firmeza del fanatismo está alimentada por el mismo resentimiento y venganza, retaliación y mentira, con la cual Petro adorna todas sus intervenciones públicas y televisadas. Recordemos que dentro de la estrategia denominada la filosofía del engaño, se recurre con gran habilidad y con siniestras intenciones a la manipulación de la palabra, generando la aparición de las llamadas palabras talismanes, esas que le permite a la extrema izquierda equiparar el bien con el mal, el delito con la rectitud, y ha permitido que los antiguos terroristas y genocidas del M-19 hayan sido encumbrados como héroes históricamente sacrificados, después de haber cometido innumerables crímenes, genocidios y delitos en contra de la población colombiana. Esta dialéctica victimizante va a ser otra de las herramientas para la campaña del 2026. Ya la bandera del antiguo grupo terrorista puede ondear con cínica libertad en las manifestaciones de la plaza pública. Ya el ministro de Defensa manifestó que el ejército colombiano tenía origen en un ejército revolucionario y no en un ejército patriota. Petro ha tratado de convencer a la población colombiana que los terroristas de ayer no eran terroristas, sino rebeldes, que fueron perseguidos por el establecimiento, cuando el establecimiento, a través de jugadas politiqueras y jurídicas, olvidó intencionalmente sus múltiples crímenes y delitos y les permitió llegar incluso a los más altos cargos del Estado. Los colombianos que conocemos la historia debemos en este año previo a las elecciones, si Petro no viola la Constitución, adelantar una verdadera campaña de desenmascaramiento de la izquierda colombiana, especialmente para las nuevas generaciones, pues estas no pueden caer por segunda vez en las redes siniestras de la extrema izquierda. Llevan años con esta antipática dialéctica, manifestando casi con lloriqueos frases conmovedoras como que no los han dejado gobernar, que no les han dejado la burocracia suficiente, que no los han dejado practicar la corrupción a sus anchas, que llevan haciendo años parte de sectores oprimidos, y otras frases cautivadoras como solo ellos saben engañar. Sin embargo, esos quejumbrosos nos construyeron la Constitución del 91. Además, poseen como grupos ideológicos similares una alta representación de los cuerpos colegiados, y cada vez que tienen oportunidad le adicionan a su discurso una palabrita mágica para hacerla más libertina y llamativa a través de proyectos de igualdad, como el derecho al aborto, la igualdad de género, la libertad trans, el uso legal de drogas y alucinógenos.
los niños como sujetos activamente sexuales, el delito como expresión social amplia y otro tipo de depravaciones progresistas. A punta de unas elecciones atípicas como ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela, Cuba y muy posiblemente Colombia, con vínculos de familiares, como lacayos de grupos delincuenciales, lograron captar grandes sumas de dinero sucio. Le ha metido en la cabeza a la sociedad colombiana que la depravación, las drogas, el aborto, la corrupción de menores, el esclavismo mental de niños y adolescentes y todas las más bajas manifestaciones de desenfreno y perversos instintos del ser humano es una demostración de libertad y progresismo. Han estimulado y aplaudido durante años el narcotráfico, la violencia y el terrorismo de sus aliados. Los grupos de narcotraficantes de izquierda que, bajo filosofías rusas, cubanas y chinas, destrozan diariamente la economía, el medio ambiente y asesinan miles de colombianos, con sus movimientos terroristas de extrema izquierda, los cuales dicen defender a los colombianos de las viejas oligarquías corruptas. Se tomaron con la anuencia de extremistas sindicalistas los colegios públicos, las universidades y los centros de educación y los convirtieron en verdaderos cuarteles de adoctrinamiento, donde el odio, la mentira, la falacia y la manipulación de la verdadera historia contra la nación ha generado el más agresivo extremismo de izquierda. Esa es la diabólica generación de una poderosa maquinaria de destrucción creada por la oligarquía comunista, que hoy se frota las manos viendo cómo los ciudadanos al interior de los países de este lado del continente se destrozan entre ellos. Si cualquier colombiano desea conocer la verdad verdadera a través de una ampliación, existen datos verídicos y estadísticos, fechas, acontecimientos y nombres propios, que sectores políticos y pedagógicos han ocultado a propósito sobre la verdadera historia de violencia y terror en Colombia, al mejor estilo de la cortina de hierro aplicada durante décadas por la antigua Unión Soviética para mantener el secreto de sus delitos. Estos autócratas se comportan como reyesuelos y emperadores del esclavismo mental del siglo XXI, donde se realiza una impresionante labor de engaño colectivo y de psicología social, utilizando la vulnerabilidad mental de algunos sectores, especialmente dirigida a los jóvenes, clases populares y más necesitadas. Se hace urgente una labor de desenmascaramiento pedagógico con todos estos creadores de mentiras, falso, simbolismos y promesas utópicas, todo esto basado en la legalización del delito, del crimen, del terrorismo y del narcotráfico. Colombia no puede aceptar otros 4 años de esta ignominia extremista. Bueno, por favor ayúdenme a compartir esta columna del teniente coronel Gustavo Roa Cuervo para la linterna subtitulada "La izquierda colombiana debe ser desenmascarada antes de las elecciones". Esto es MG Noticias. Dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.